Buenos días a todos, en nombre de la Asociación de Ingenieros Geógrafos, y especialmente quiero dar las gracias tanto al Instituto Geográfico Nacional como al Centro Nacional de Información Geográfica pues por haber puesto a nuestra disposición tanto sus medios y recursos, ¿vale?, para poder hacer posible esta jornada, ¿vale? Con esta ponencia, que como bien sabéis lleva por nombre Las ondas gravitacionales, una nueva ventana al universo, vamos a dar comienzo a una serie de jornadas técnicas que cada mes o mes y medio vamos a pretender acercar al público de diferentes ámbitos las diversas materias relacionadas con la labor de los ingenieros geógrafos, pero también de otros colectivos o cuerpos con los que existe algún tipo de relación, bien por el tipo de materias de similar naturaleza o bien porque compartamos estructuras orgánicas o administrativas. Con este ánimo, hoy hemos querido invitar a nuestro compañero Mario Tafalla, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, y bueno, de esta forma el cuerpo de astrónomos y el cuerpo de ingenieros geógrafos que llevan conviviendo desde 1904 en esta casa, pues ya más de un siglo, a veces no han tenido la posibilidad, digamos, de conocer de primera mano cuáles son los trabajos que vienen haciendo unos u otros. Y vaya, por tanto, por parte de la Asociación de Ingenieros Geógrafos, pues esta primera invitación al cuerpo de astrónomos a que nos acerquen parte de su conocimiento, y les invitamos, al igual que a todos vosotros, a que sigáis asistiendo a las distintas jornadas que vayamos realizando, con la finalidad principal de contribuir a incentivar los estudios científicos que fomenten la innovación y el desarrollo de las tecnologías en el campo de las ciencias geográficas, así como establecer diferentes vínculos de colaboración científica con otros organismos o asociaciones de fines análogos a nivel nacional e internacional, tal y como recogen nuestros estatutos. Un poco me quiero extender más. Voy a presentar al ponente, es el doctor Mario Tafalla García. Es astrónomo, como he comentado, del Observatorio Astronómico Nacional, y actualmente es jefe de servicio de espectrometría, y su especialidad es el estudio del nacimiento de las estrellas. Para el desempeño de su trabajo se vale de los radiotelescopios y con ellos observa regiones de nuestra galaxia donde están naciendo estrellas en la actualidad. Con estas observaciones intenta reconstruir las distintas fases por las que una estrella, como nuestro Sol, pasa a nacer. Además, Mario Tafalla atiende a los medios de comunicación en temas relacionados con el Observatorio Astronómico y es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en Astronomía por la Universidad de California en Berkeley. Así que, Mario, adelante con esto. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad el reto de presentaros lo que es probablemente uno de los grandes descubrimientos de la física y de la astronomía de los últimos años. Voy a hablaros del reciente descubrimiento de ondas gravitacionales, y esto se anunció con gran expectación de los medios y ciertos rumores hace muy poco. El 11 de febrero de este mismo año se anunciaba con estas palabras: Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Esto es el anuncio oficial del descubrimiento de ondas gravitacionales. No es un puro anuncio para la prensa, venía acompañado de un artículo científico que será histórico en la historia de la relatividad general, de la astronomía y de la física. Como dice: observación de ondas gravitacionales de la unión de un agujero negro binario. Y lo que nos dice es: esta es la primera detección directa de ondas gravitacionales y la primera observación de la unión de dos agujeros negros. Mi reto hoy es intentaros explicar un poco por qué eso es tan importante, cómo hemos llegado hasta ahí y qué significa para el resto de las ciencias, especialmente la astronomía, en el futuro. Mi charla va a tener, por tanto, 4 partes. Voy a explicaros un poco, brevemente, qué son las ondas gravitacionales, cómo se llevan buscando durante mucho tiempo. De hecho, esta ha sido una búsqueda muy larga, y esto que hemos visto es el final de una pequeña época. También abre un futuro en el estudio del universo usando ondas gravitacionales. Es una auténtica nueva ventana para entender el universo más energético.
La parte más difícil es entender lo que son las ondas gravitacionales y no voy a extenderme mucho en ello. Parten de la teoría de la relatividad general de Einstein, que es una teoría que Einstein empieza a formularlo hace en dos partes en el año 1905 y está basada en dos postulados aparentemente muy simples, pero cambian completamente la física. Estos dos postulados son la idea de que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas que llamamos sistemas inerciales, es decir, sistemas que se están moviendo de forma relativa a velocidad constante. Todos esos observadores tienen que observar el mismo tipo de leyes físicas. Eso vemos que era parte de la física ya de Galileo y de Newton. Lo que cambia a Einstein es la obligación de que la velocidad de la luz en el vacío tiene que ser igual en todos los sistemas de referencia. Eso, como veremos, tiene unas consecuencias bastante sorprendentes y nos cambian nuestra interpretación de lo que es el espacio y el tiempo. La razón es la siguiente. A bajas velocidades, a la física que estamos acostumbrados, la física que explica muy bien las leyes de Newton, si tenemos una situación, por ejemplo, en la que una niña tira una piedra a una velocidad, la que sea, 1 metro por segundo, 1,5 metros, y esta niña está movida en un trineo a una velocidad de 1 metro por segundo, las dos velocidades para un observador que está quieto se suman y básicamente la velocidad de esta bola de nieve respecto a este observador es la suma de la velocidad a la que se lanza más la suma a la velocidad a la que se mueve. Total, 2,5 metros por segundo. Si sucede al revés, las velocidades se suman simplemente de forma lineal. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver. En cualquier momento tiramos algo, se mueve y las velocidades se suman. La luz hace una cosa muy distinta. Si la velocidad de la luz es igual en todos los sistemas de referencia, una persona que está quieta ve un emisor de luz emitir luz a la velocidad de la luz, que llamamos c. Pero una persona que se está moviendo también ve la misma velocidad c. La velocidad c no se suma con la velocidad del coche, en este caso, para que esta persona vea una velocidad distinta. La velocidad de la luz es siempre la misma. ¿Cómo puede ser que las velocidades no se sumen linealmente? Para entender eso hay que cambiar básicamente la idea de que el espacio y el tiempo no se miden de la misma forma en todas las personas, en todos los sistemas de referencia. Esto significa, y ya lo hemos visto en muchas películas, que el tiempo transcurre de forma diferente para sistemas que se están moviendo. Este es un caso típico y observable. Una partícula que está quieta, como el muón, tiene una vida muy corta, de 2,2 microsegundos. Si la cogemos en el laboratorio, dura ese tiempo. Si se está moviendo, para una persona que la ve mover, el tiempo transcurre de forma muy distinta. El tiempo se alarga hasta 7 microsegundos. Esto, de hecho, lo comprobamos constantemente en laboratorios. Vemos partículas que nos llegan del cielo, que se forman en la atmósfera, y no les debería haber dado tiempo a llegar hasta abajo porque se deberían haber desintegrado mucho antes. El tiempo de desintegración es demasiado corto. Lo que sucede es que para nosotros, como se están moviendo, su tiempo es mucho más lento. Y eso hace que podamos ver partículas que en principio se deberían haber desintegrado. En nuestro sistema de referencia, para la partícula, si alguien se está moviendo a esta velocidad de la partícula, verá todo normal. La partícula básicamente ha durado el tiempo que tenía que haber durado. La idea que quiero transmitir no es las ecuaciones, sino la idea de que desde el principio, con dos principios tan fundamentales que se aplican a todas las leyes de la física, son los principios de la relatividad de Einstein, básicamente el espacio y el tiempo ya no son cosas absolutas. Por eso la teoría se llama teoría de la relatividad. El espacio y el tiempo son cosas que incluso en esta teoría tan simple como es la relatividad especial ya dependen del observador. Uno de los grandes principios de esta teoría es que la velocidad de la luz no se puede superar. La velocidad de la luz no es una velocidad de una cosa en particular, es de hecho una constante universal y, como veremos, es la velocidad a la que se transmiten señales en el universo y por tanto es un límite físico al que no se puede superar. Esto, de nuevo, nos obliga a cambiar muchas de las leyes de la física. Cuando Einstein escribe su teoría de la relatividad especial,
como decía, que son dos principios que obligan a cualquier otra teoría, es como una metateoría, son dos principios que obligan a cualquier teoría. Él examina las dos teorías que existen en ese momento, que son la mecánica de Newton, que estudia las fuerzas gravitacionales, y la teoría electromagnética, que había escrito Maxwell no muchos años antes. La teoría electromagnética, que es la que trata el campo magnético y la que trata la luz, está de acuerdo con los principios de la física de la relatividad. Pero la teoría de Newton, la teoría de la gravedad, no es consistente con la relatividad especial. Einstein básicamente se da cuenta de que tiene que reescribir la teoría de Newton, porque la famosa ecuación fuerza, básicamente el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado, que es la fuerza que hace que caigan las manzanas, que se mueva la luna, la que estamos acostumbrados, el concepto de fuerza es inconsistente con los principios de la relatividad, porque la fuerza sucede de forma instantánea. Si yo muevo esta masa, instantáneamente todo el resto del universo se tiene que haber enterado de que la masa se ha movido, porque la fuerza depende de la distancia y esa información en la teoría de Newton se tiene que transmitir instantáneamente en todo el universo. Eso violaría la idea de que las interacciones, de que las señales se propagan más deprisa, no se pueden propagar más deprisa que la velocidad de la luz. Esta teoría tiene que cambiar, y tiene que cambiar de una manera algo parecido a la teoría del electromagnetismo. Tiene que cambiar creándose un campo gravitacional que sea el que transmite las fuerzas gravitacionales. El campo electromagnético, que es el que transmite las fuerzas electromagnéticas, es un campo que puede oscilar y que puede producir ondas. Y como veremos, a la gravedad le tiene que pasar lo mismo. ¿Cómo se pasa de saber que la teoría de Newton no funciona, o digamos es incorrecta o imperfecta, a crear una nueva teoría? Eso Einstein necesita 10 años para hacerlo. Y son 10 años de lucha por intentar conseguir una teoría que a la vez explique la fuerza de la gravedad, sea consistente con las observaciones y además cumpla los principios de la relatividad especial. No puedo entrar en detalle porque es muy complejo. Uno lo acaba estudiando en el último año de la carrera de físicas y no del todo bien. Aquí vemos lo que Einstein llama su experimento mental crucial, y es el darse cuenta de que para entender la gravedad, lo que también necesita uno entender es lo que pasa cuando sistemas se están moviendo no ya a velocidad constante como era en la relatividad especial, sino a velocidad en aceleración. La idea de la que parte Newton es que si uno está en una caja cerrada, no va a ser capaz de distinguir si está en un campo gravitacional y las cosas caen porque la fuerza de la gravedad empuja hacia abajo, o está uno en un cohete acelerado con una aceleración igual a la fuerza de la aceleración de la gravedad, y las cosas caen simplemente porque se caen hacia el suelo, porque el objeto está en movimiento acelerado. Esto es básicamente lo que nos da una idea de que la aceleración de los sistemas y la gravedad están relacionados. Y esto nos da una idea de lo profunda que es, desde el punto de vista físico, la fuerza de la gravedad. Está asociada al espacio-tiempo. La solución es muy compleja, pero viene resumida de una forma muy simple, que relaciona lo que es la geometría del espacio-tiempo con la cantidad de materia y energía que tiene. Esta es básicamente la relatividad general de Einstein, escrita de la forma más breve. De hecho, esto son una mezcla de ecuaciones muy complejas, pero vemos que parecen muy bonitas cuando se ponen así. Lo que nos dice es que si nosotros ponemos algo de materia, vamos a cambiar la estructura, la geometría del espacio-tiempo, y la constante que relaciona esos dos parámetros tiene la G, la constante gravitacional, y la velocidad de la luz, justo los dos elementos que nos hacen falta. Uno explica la gravedad y la unifica con las fuerzas, con las ecuaciones relativistas, que tienen siempre la velocidad de la luz como una constante fundamental. La forma en la que la gente explica esto es lo siguiente: la materia le dice al espacio cómo se tiene que curvar, y el espacio le dice a la materia cómo tiene que moverse. La materia curva el espacio, y el espacio le dice a la materia: tienes que seguir la línea más corta entre dos puntos para ir de un sitio a otro. Eso es básicamente, en resumen, lo que dice la teoría de la relatividad general.
tiene implicaciones muy profundas porque ahora tenemos que entender las fuerzas de Newton desde el punto de vista de la distorsión del espacio-tiempo, y enseguida se empezaron a ver posibles aplicaciones. Si uno considera, por ejemplo, un objeto como el Sol, que está en este punto, curva el espacio-tiempo, lo hace, en esta es una representación bidimensional del espacio-tiempo, por supuesto, el espacio-tiempo es una cosa de 4 dimensiones, pero siempre acabamos pensando en superficies, que es fácil de entender cómo se curvan. Si la presencia del Sol curva el espacio, la luz, por ejemplo, de una estrella que sale en A, y en el fondo esa estrella está detrás del Sol, para nosotros la luz que sale en cierta dirección puede acabarse deflectando y acabando de ser observada por nosotros. Nosotros nos parece que la estrella se ha movido respecto a esta posición porque siempre pensamos que la luz ha venido en línea recta. Lo que está pasando es que la luz empieza a ir en líneas curvas. Esta fue la primera demostración de que la teoría funcionaba bien. Esto es el resultado de un famoso experimento, la observación de un eclipse en el año 1919, pocos años después de que Einstein publicara su teoría. Se observaron ciertas estrellas que están en la proximidad del Sol. Por supuesto, cuando observamos el Sol nos deslumbra y no vemos las estrellas, pero si tenemos la situación en la que hay un eclipse, esas estrellas se pueden medir, y lo que se observó es que la posición de esas estrellas, cuando se observó con el eclipse, se había movido respecto a la posición real que tenían, porque esas estrellas habíamos visto su luz viniendo desde detrás del Sol, y la luz se había curvado, y se había curvado la misma cantidad que había predicho Einstein. Esto es lo que hizo que Einstein pasara de ser un científico conocido a ser una figura de fama mundial, porque esto, en la época precisamente después de la Primera Guerra Mundial, una observación de un alemán, un enemigo, hecha por un británico, básicamente cambió la forma de pensar del universo en una época en la que nos hacía falta ver algo positivo después de una guerra en la que habían muerto millones de personas. Esto lanzó a la fama a Einstein y hizo que Einstein fuera lo que es ahora un ídolo todavía, la persona del siglo XX, como declaró la revista Time. Desde el punto de vista físico, esta es una demostración clara de que el espacio se curva. Esta es una curvatura estática, es una curvatura que está ahí y no se mueve. Hay otro tipo de curvaturas muy parecidas, casos más extremos, lo que llamamos lentes gravitacionales. Imaginemos que tenemos una galaxia aquí, estamos en este punto, y entre medias, justo delante de esta galaxia, hay un cúmulo enorme de otras galaxias. Lo que va a suceder aquí es que la luz de esta galaxia, que es luz que sale en distintas direcciones, puede curvarse y puede acabar llegando hasta nosotros por distintos caminos. Lo que va a pasar es que vamos a ver imágenes múltiples de esta galaxia que está detrás de este cúmulo. Aquí vemos un caso clásico. Aquí hay muchas galaxias, esto es un cúmulo, y detrás hay otra galaxia que no vemos, pero vemos los arcos que produce la distorsión de su luz, que está mucho detrás. Esa luz ha venido por varios caminos y nos aparece aquí una mezcla de arcos. Son básicamente el resultado de la distorsión por la gravedad del espacio. Eso es otro caso más reciente, observado con el interferómetro ALMA. Aquí tenemos dos galaxias que están perfectamente alineadas, tan perfectamente que la de detrás, básicamente rayos de luz que salen en casi todas las direcciones, acaban convergiendo y formando lo que llamamos un anillo de Einstein. Y aquí lo vemos en ondas de radio. En azul lo que estamos viendo es la otra galaxia que está delante, la que está produciendo el efecto de lente. Otra predicción de la relatividad, caso más extremo de curvatura, es cuando el campo gravitacional se curva, el espacio-tiempo se curva hasta el infinito y forma lo que llamamos un agujero negro. Un agujero negro, desde el punto de vista artístico, básicamente es una región del espacio desde la que no escapa la luz. Lo vemos, por tanto, oscuro y negro. No vemos cosas como esta, pero vemos cosas como esta. Este es el centro de la galaxia y estas son estrellas, una secuencia de bastantes años en la que vemos estrellas que están dando vueltas alrededor de un cierto punto. Ese punto es completamente invisible, tiene más de 3 millones de veces la masa del Sol y es tan pequeño que lo único que se puede poner ahí es un agujero negro. Esta es una de las primeras evidencias de que los agujeros negros existen, y los agujeros negros
están en todas partes, en los centros de casi todas las galaxias. Lo que hemos visto son ejemplos de la curvatura del espacio-tiempo, pero son ejemplos estáticos. Son casos en los que hay un objeto que curva el espacio-tiempo y hace que las cosas se muevan alrededor. Pero igual que la teoría electromagnética hace que las cargas en movimiento produzcan ondas electromagnéticas, con las que usamos, por ejemplo, para llamar por móvil, el campo gravitacional hace lo mismo. Si lo que tenemos son dos masas en movimiento, dos masas aceleradas, por ejemplo, dando vueltas, lo que van a producir son cambios, curvatura en el espacio-tiempo variable. Y esa curvatura se propaga hacia afuera y se propaga como ondas. Esas ondas además se van a propagar a la velocidad de la luz. Por tanto, si tenemos aquí un objeto emisor, dos masas, nos hacen falta masas bastante elevadas, lo que vamos a tener es básicamente lo mismo, el equivalente a una antena que está emitiendo ondas electromagnéticas. Lo que vamos a tener es una antena que está emitiendo ondas gravitacionales. Y esas ondas las podemos entender como curvaturas variables del espacio-tiempo o como cambios en la dirección del vector de la gravedad en todo el espacio. Y esas ondas se propagan, como las ondas electromagnéticas, a la velocidad de la luz. En ese sentido, de nuevo, la luz y las ondas gravitacionales tienen algo parecido. La luz es una onda electromagnética, lo que cambia es el campo electromagnético. Las ondas gravitacionales son ondas de gravedad y lo que fluctúa es el espacio-tiempo. Einstein pensó que básicamente era imposible detectar ondas gravitacionales. Y hay bastantes razones para ello. La razón no es que sea difícil en principio inventar un aparato para medirlas, porque de nuevo lo único que uno necesitaría serían dos masas con un muelle, de nuevo como una antena, el equivalente en materia a una antena en radio. Si pasara una onda gravitacional, esas masas empezarían a oscilar porque la fuerza de la gravedad variaría y lo que haría sería cambiar el tamaño del muelle. El problema es que la fuerza de la gravedad es extremadamente débil, es la fuerza más débil de la naturaleza, muchísimos órdenes de magnitud más débil que la fuerza electromagnética. Por otra parte, las fuentes de radiación gravitacional están muy lejos. Las fuentes normales, nosotros moviéndonos, el sol dando vueltas, todo eso emite tan poco que es básicamente indetectable. Los objetos que pueden detectarse están muy lejos. Esto es un diagrama de lo que podríamos decir es el espacio de parámetros donde nos vamos a mover mirando ondas gravitacionales. Esto lo vamos a ver un poco en detalle porque va a aparecer varias veces. Como son ondas, se mueve la velocidad de la luz. Básicamente hay dos parámetros que nos interesan de la onda: la frecuencia y la intensidad. Eso es todo lo que nos hace falta entender. Eso es lo que caracteriza las ondas gravitacionales. Aquí estamos viendo las frecuencias de estas ondas. Típicamente, para los objetos que estamos viendo o que nos podemos imaginar en el universo, van a ser frecuencias de hercios, es decir, oscilaciones de 1, 2 veces por segundo o fracciones pequeñas de segundo. Aquí vemos la deformación que uno espera dadas esas ondas. Y tenemos aquí varios ejemplos de lo que son binarias masivas, agujeros negros, explosiones de supernova, todo tipo de fenómenos energéticos que esperamos que en el universo produzcan ondas gravitacionales. El problema es el siguiente: cuando miramos el tipo de deformaciones, ¿cuánto cambiaría la distancia entre estas dos partículas? Nos damos cuenta que son deformaciones del orden de 10 a la menos 21. Es decir, el cambio de longitud dividido por la longitud es un 0, un 1 con 20 o 21 ceros por delante. Necesitaríamos una distancia medida con 21 cifras significativas y ver cómo varía la última. Ese es el nivel de sensibilidad que necesitamos para detectar estas ondas gravitacionales. Por hacernos un ejemplo, una idea de lo que son. Si estamos hablando de una longitud de 4 kilómetros, y veremos que esa es importante porque es el tamaño de los detectores,
el cambio en la distancia de 4 kilómetros es un 250avo del radio del protón. Imaginémonos un átomo, le quitamos los electrones, lo que nos queda es el protón, y tenemos que medir una parte en 250. Otra forma de verlo: si nos imaginamos la distancia a la estrella más cercana, que es como 4,4 años luz, delta L es 40 micras, el diámetro de un cabello. Si queremos medir una onda gravitacional, tenemos que tener la precisión de medir la distancia a la estrella más cercana con la precisión de un cabello. Y digo un cabello, no un caballo, un cabello de 50 micras. Por eso es tan difícil. Siempre hay algún loco que lo intenta, que por supuesto, como dijo Kennedy cuando mandaron los hombres a la luna, no lo hacemos porque es fácil, sino porque es difícil. El pionero en este campo es Joseph Weber, que se le ocurrió un método de intentar acoplar el campo de las ondas gravitacionales a objetos físicos que empezarían a oscilar de esa manera que hemos visto con ese oscilador simple, y ser capaz de medir esas pequeñas distorsiones. Él ideó lo que se llaman las barras de Weber o los cilindros de Weber. Básicamente son detectores cilíndricos con una longitud que es básicamente la que nos va a dar la longitud de onda de la onda que vamos a intentar detectar, y si nos llega una onda gravitacional, esto va a oscilar de nuevo de una manera casi imperceptible, y si uno tiene mucho cuidado, a lo mejor es capaz de detectar esta oscilación. Aquí vemos a Weber hacia el año 68 con su famoso cilindro. Aquí están los detectores con los que está intentando detectar esa pequeña distorsión. Weber, desde luego, era un físico muy fino y un experimentalista muy dedicado, y sorprendió a la comunidad con este artículo, de nuevo publicado en una revista prestigiosa, el Physical Review Letters, en el año 69, en el que dice: evidencia de descubrimiento de radiación gravitacional. Dice: se han observado coincidencias en dos detectores de radiación gravitacional separados 1000 kilómetros. Tenía dos detectores en lugares distintos y observa coincidencias. Uno de ellos está en el Argonne National Laboratory y el otro en la Universidad de Maryland. Dice: la probabilidad de esas coincidencias que sean accidentales es increíblemente pequeña. Los experimentos implican que efectos electromagnéticos y sismicidad se pueden despreciar, y por tanto estos datos son consistentes con la conclusión de que los detectores han sido excitados por radiación gravitacional. Una cosa que veremos es que, aunque esto es muy serio, no hay aquí un solo número, todo dice es verdaderamente pequeño, es casi seguro. Es una forma de escribir que ya casi no se usa. Esto generó una explosión de experimentos para detectar ondas gravitacionales. Weber no era el único, fue el pionero, y durante unos cuantos años la gente se dedicó a hacer nuevos detectores y a observarlos. Los primeros resultados empiezan a aparecer en los años 70 y desgraciadamente son negativos. Julio del 73, búsqueda nula de ondas de gravedad. Año 74, resultados negativos nuevos. Más y más otro artículo del año 73 con resultados negativos de la detección de ondas gravitacionales. Básicamente nadie es capaz de reproducir los resultados de Weber. Esto genera una situación bastante compleja y bastante complicada dentro de la comunidad científica. Si uno lo ve, había el bando que estaba a favor, el bando que estaba en contra. La historia, poco a poco, la historia de las barras gravitacionales sigue evolucionando. Hay una nueva generación de detectores criogénicos, es decir, enfriados a temperaturas prácticamente de cero absoluto, y no detectan nada. Incluso con sensibilidades 1000 veces mejores que las que tenía Weber, no hay ninguna detección realista. Este es un experimento reciente. Ha habido experimentos como este hasta los años 2000 y pico. No me queda claro si todavía existen laboratorios haciendo este tipo de experimentos, pero había varias generaciones. Este nuevo está dentro de un frasco criogénico
y controlado de maneras que Weber no era capaz de hacer. De nuevo, ninguna detección concluyente. El detector de Weber se ha convertido en una pieza de museo. Como veremos, los años 70 son muy importantes para el principio de la historia que vamos a ver. Esto claramente no es más que un primer resultado negativo. Pero cierra la primera época en el estudio de las ondas gravitacionales, que es el intento de detectar las ondas directamente, tener un aparato que detecta las ondas. El siguiente paso también empieza en los 70 y es la evidencia indirecta a través de observaciones de púlsares. Eso me obliga un poco a explicar un nuevo objeto astronómico, lo que es un púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones, es un objeto que se crea cuando una estrella explota. Si una estrella tiene aproximadamente al nacer más de 8 veces la masa de nuestro Sol, cuando se le acaba el combustible se hace completamente inestable y acaba en una gran explosión como esta en la nebulosa del Cangrejo, esta explosión que sucedió en el año 1054. Aquí lo que estamos viendo son los trozos de una estrella que salió disparada. Estamos viendo la parte exterior de la estrella que ha sido expulsada. La parte interna colapsa y forma un objeto extraordinariamente denso, que es lo que llamamos una estrella de neutrones. Y una estrella de neutrones es algo como esto: un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro con la masa de aproximadamente un Sol. Aquí lo vemos comparado, como siempre, con Manhattan. El Central Park está por ahí y podemos ver que esto básicamente es del tamaño de una ciudad. Lo que sucede con este objeto es que es como si fuera un núcleo atómico del tamaño de una ciudad. Es extraordinariamente denso, extraordinariamente extremo en todos los aspectos, porque al contraerse, cualquier pequeña rotación que tuviera este objeto se ha acelerado por lo que llamamos la conservación del momento. Cualquier campo magnético se ha amplificado porque las líneas se han contraído. Los campos magnéticos típicos de estos objetos son del orden de 1000 millones de veces el campo magnético de nuestro Sol. Aquí vemos de nuevo este objeto, un objeto como este, lo que llamamos un púlsar, una estrella de neutrones, en el centro de la nebulosa esa que os he enseñado. Aquí vemos una imagen de rayos X. Este objeto de aquí está rodeado de una especie de disco y aquí lo vemos pulsar. Y pulsa porque el campo magnético, que es extraordinariamente denso, genera un pulso de radiación en los polos y ese pulso de radiación va dando vueltas. Y si tenemos la suerte de que ese pulso de radiación apunta hacia nosotros, lo que vamos a ver es un flash de energía en ondas de radio o en ondas ópticas, incluso, como en el caso del pulsar. Esto es lo que llamamos un pulsar y tiene la ventaja de que tiene casi la precisión de un reloj atómico. Nos está dando tic-tac, tic-tac, con una precisión extraordinaria. Nos permite hacer experimentos de alta precisión con objetos en el espacio. Hay cantidades de púlsares, montones, cientos. Nuestra galaxia, resultado de generaciones de estrellas que han muerto. Pero hay algunos púlsares que son muy especiales. Y el descubrimiento de estos púlsares sucede en el año 74, precisamente cuando estaban empezando las dudas sobre las detecciones de ondas gravitacionales. En este momento se detecta usando este radiotelescopio, el radiotelescopio de Arecibo, que tiene 300 metros de diámetro, está excavado en un valle en la jungla. Este aparato sirve para colectar la emisión tan débil de los púlsares y enviarla al detector que está aquí. En una búsqueda de púlsares, el trabajo de una tesis doctoral que luego veremos, se detecta un púlsar un tanto especial. Es un púlsar que parece que está cambiando su periodo, y lo está cambiando, su tic-tac no es tan regular como de los otros. Es regular, pero cambia levemente, va y viene. Y aquí vemos, si convertimos ese tic-tac del púlsar en la velocidad que hace falta del objeto para que vaya y venga, aquí vemos la curva de velocidad. Esto es el artículo original de Hals y Taylor, que son los dos descubridores de este púlsar tan famoso, que se llama 1913 más 16, son las coordenadas. Aquí vemos la fase de esos pulsos. Básicamente cada pulso va y viene, y eso es
porque el pulsar tiene que estar en órbita con otro objeto. Es la única manera en la que básicamente podemos ver que el pulsar se está moviendo hacia nosotros, estaba bamboleándose. Y estaba bamboleándose siguiendo las leyes exactas de la física más básica de los sistemas binarios de estrellas. Aquí vemos un poco lo que está pasando. El pulsar es lo que está oscilando y sus rayos de vez en cuando nos llegan. Hay un objeto invisible que no emite luz, pero que le está haciendo que dé vueltas. Lo que estamos viendo es un sistema de hecho, dos estrellas de neutrones dando vueltas una alrededor de la otra. Eso es interesante porque este tipo de objetos distorsiona de nuevo el espacio-tiempo. Aquí estamos viendo dos masas enormes del orden de la masa de nuestro Sol dando vueltas una alrededor de la otra. Y eso lo que está haciendo es distorsionar el espacio-tiempo. Aquí de nuevo descrito con una rejilla azul. Como veis, hay ciertas ondas que se ven. Las mediciones con estos objetos son extraordinariamente precisas. De nuevo, son como relojes atómicos que están orbitando y podemos medir que la órbita de estos dos objetos tiene aproximadamente, no he puesto todas las cifras, pero se conoce con muchas cifras, tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros. Lo que observan Hulse y Taylor es que poco a poco esa órbita se está contrayendo. Cada año se contrae 3,5 metros. De nuevo, estamos imaginando medidas extraordinarias. Estamos midiendo 3,5 metros en una órbita de 2 millones de kilómetros. Eso de nuevo se puede hacer porque el tic-tac de los púlsares es tan exacto que somos capaces solamente de usarlos como relojes y estamos viendo cómo ese tic-tac va y viene, y ese va y viene va cambiando a lo largo de los años porque la órbita se está encogiendo. Aquí vemos el resultado de una compilación de 30 años de observaciones. Si las órbitas nos encogieran, tendríamos esta línea recta. Claramente las órbitas se van encogiendo, poco a poco va cambiando la medida de la órbita. Esto que se ve aquí en azul, los puntos son los datos. Esto que se ve aquí en azul no es una línea que conecte los puntos. Es lo que predice la teoría de la relatividad general de Einstein, la energía que se pierde por emisión de ondas gravitacionales. Si este sistema está emitiendo ondas gravitacionales, está perdiendo energía y poco a poco se está contrayendo. De nuevo, la contracción es minúscula y todavía le quedan como 300 millones de años para que acabe colapsando. Pero esa medida la podemos ver. Y en el año 93 se le da el premio Nobel de Física a Hulse y Taylor precisamente por descubrir la primera evidencia indirecta de ondas gravitacionales. Como vemos, hay un montón de medidas, más o menos hasta que les dan el premio Nobel, luego parece que se aburren, pero cuando siguen, vemos que la medida sigue. Esto de nuevo es una compilación más o menos reciente, pero claramente hay medidas más abajo. Hemos visto las primeras detecciones fallidas directas, la primera detección indirecta. Vamos a ir a lo que es la primera detección, la que hemos visto anunciada a principios de este año. Para eso vamos a mirar lo que es LIGO, que es como los acrónimos en inglés hay que leerlos de abajo a arriba, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Esto es el experimento que ha detectado las ondas gravitacionales. Y la historia es bastante larga. Esto ha durado más de 40 años. En los años 70, cuando vimos que los primeros experimentos de las barras empezaban a dar resultados contradictorios, la gente empieza a estudiar formas alternativas de medir las ondas gravitacionales. Las barras tienen muchos problemas y las primeras ideas son usar interferómetros láser, que luego veremos cómo funcionan, para detectar estas ondas gravitacionales. En el año 84 se constituye la colaboración y se inaugura el año 99. Durante los primeros años del 2000 hay una primera generación de búsquedas de ondas gravitacionales, una búsqueda negativa, con un sistema todavía imperfecto. En el año 2014 se termina lo que llamamos el LIGO avanzado, que es la segunda generación del instrumento con básicamente 10 veces más sensibilidad.
y prácticamente nada más enchufarlo, poco después se detecta por primera vez las ondas gravitacionales, el 14 de septiembre del año 2015. Parece rápido, pero cuando miramos para atrás llevamos 40 años con esto. LIGO no es aunque está dominado por dos universidades, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de California, es una enorme colaboración con colaboradores en todo el mundo. En España hay un grupo en la Universidad de las Islas Baleares, dirigido por Alicia Sintes, que participan en el análisis y en la ejecución de los experimentos. Es una colaboración enorme que tiene más de 1000 personas en el primer artículo. El instrumento consta de dos partes. Hemos visto que ya Weber usaba la coincidencia de dos detectores separados por miles de kilómetros. Aquí vemos LIGO es un instrumento doble, tiene una parte en una esquina de Estados Unidos, Hanford, y esta otra parte en Luisiana. Estos dos son las dos universidades que hacen la colaboración, Caltech y MIT, pero claramente no han cogido su línea, han cogido la otra. Probablemente eso es debido a que California es muy inestable desde el punto de vista terremotosísmico. Cada uno de estos detectores posiblemente son hermanos gemelos y tienen forma de L. Aquí vemos el detalle de uno de ellos, una forma de L de 4 kilómetros en cada brazo. La idea de cómo funciona está basada en un detector clásico de la física que le llamamos el interferómetro de Michelson, y en la forma más simplificada funciona así. Aquí tenemos una fuente de luz que emite un rayo. Al llegar a un divisor de haz, la mitad del haz pasa, la otra mitad rebota. Aquí hay dos espejos. La luz, digamos, del haz primario sigue y vuelve. La otra se deflecta a 90 grados y vuelve, y cuando se combinan podemos medir la distancia relativa entre el cociente relativo entre las distancias entre el espejo y el divisor de haz. Aquí vemos un ejemplo más gráfico de cómo funciona la luz. Lo que queremos ver es la variación en los brazos, y la luz lo que hace es salir del emisor, en este caso un rayo láser. La mitad de la luz viaja en línea recta y llega al espejo. La luz es una vibración electromagnética y por tanto es una onda, y ahí aprovechamos las propiedades de ondas. Las dos luces se combinan, y si lo tenemos sintonizado de tal manera que el pico de una coincide con el valle de otra, lo que vamos a tener es una coincidencia negativa, y la luz básicamente va a producir nada. Si se producen variaciones en las dos longitudes, lo que vamos a ver es un desfase entre las dos ondas, y ese pequeño desfase es el que va a producir la señal muy precisa de que las longitudes están variando. Esto es la versión simplificada del interferómetro de ondas gravitacionales. Dos brazos largos de 4 kilómetros. Intentamos medir cómo cambian sus longitudes. Cuando llega una onda gravitacional, las ondas gravitacionales básicamente estiran el espacio-tiempo en una dirección y lo encogen en otra, y lo que van a hacer es estirar un brazo y encoger el otro, y luego eso va a cambiar. En realidad, por supuesto, es muchísimo más complicado. Primero, la luz del emisor láser entra en una especie de cavidad en la que la luz rebota con unos espejos que mágicamente reflejan prácticamente toda la luz. La luz rebota cientos de veces, y lo que es un láser de 25 vatios acaba convirtiéndose en una cavidad óptica de 100 kilovatios. Cantidad de detalles que yo mismo entiendo, pero que nos da una idea de que esto no es algo que uno hace fácilmente. De nuevo, estamos intentando medir cosas del tamaño de una fracción del radio de un protón. Solo voy a contar un par de detalles. Por supuesto, los brazos tienen que estar en perfecto vacío. Los brazos tienen que estar en perfecto vacío para evitar que la luz se refracte por la materia. De hecho, también, curiosamente, los brazos tienen que estar en perfecta línea recta, y al cabo de 4 kilómetros la Tierra se ha curvado ya 1 metro, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí están los espejos, lo que llaman ellos las masas. Son los dos espejos al final. De hecho, también los hay en medio, porque de nuevo tenemos que capturar la luz y tenemos que hacer que rebote
cientos de veces, alargando el viaje de la luz a cientos de veces para amplificar la señal tan pequeña que tenemos, y eso se hace con estos espejos de altísima tecnología. Aquí vemos una de estas masas al ser instaladas, este espejo. El espejo, por supuesto, está colgando en un sistema extraordinariamente complejo. Aquí vemos un detalle. La versión, digamos, 1.0 del LIGO básicamente tenía el espejo colgando de 2 cables de acero. Para aumentar su sensibilidad un factor 10 ha habido que hacer un montaje mucho más complicado. Esto es lo que llaman el quad, porque es básicamente un péndulo cuádruple en el que vemos que las amortiguaciones se van acumulando para evitar cualquier fluctuación debida a la sismicidad, a las mareas, a las olas del mar. Aquí con esto se puede detectar prácticamente todo, y si no se eliminan esas vibraciones no seríamos capaces de tener un sistema preciso para detectar ondas gravitacionales. De nuevo, las masas están aquí, pesan aproximadamente 40 kilos y son los 2 puntos en los que la luz va a ir reflejándose, y la distancia que vamos a medir es la distancia entre esas masas. Este es el resultado final de nuevo el experimento. La luz sale, se queda atrapada en estos 2 brazos y finalmente sale un poco, y aquí se detecta su interacción. Estas son las curvas finales de sensibilidad. De nuevo estamos hablando de sensibilidades del orden de 10 a la menos 20 y tantos, lo que decíamos, las que nos permiten medir fracciones de radio de un protón en distancias de unos pocos kilómetros. Es interesante ver que hay 2 detectores y que están separados por aproximadamente 10 milisegundos luz. Es decir, la luz que llega, la radiación que llegue a uno de estos probablemente va a llegar retrasada una cierta cantidad, porque están a diferente distancia. La luz viaja tarda 10 milisegundos en llegar de uno a otro. No es que la luz no es que la señal la hagamos pasar de uno a otro, pero tenemos coincidencias y vamos a poder medir el tiempo de diferencia que hay entre que llegue la señal de un sitio a otro. Lo que se detectó es lo que ahora llamamos GW 150914, Gravitational Wave, del año 15, septiembre 14. Es básicamente la nueva nomenclatura para los eventos de ondas gravitacionales. Y se detectó, por si os interesa, a las 9 horas 50 minutos 45 segundos UTC. Y lo que se detectó fue esto. Lo que estamos viendo aquí, de hecho, es la respuesta del aparato, lo que tiene que hacer el aparato, la deformación del interferómetro para equilibrarse otra vez, porque el interferómetro, al ser desequilibrado por la onda, está en un bucle y lo que mide es la respuesta que hace falta para desequilibrarse. Y lo que estamos viendo es la señal de Livingstone, que es uno de ellos, el que estaba más hacia abajo, y el de Hanford, que estaba más arriba. Y lo que vemos es esta oscilación. Y vemos la misma señal en el otro, con un pequeño desplazamiento, unos pocos milisegundos. De nuevo, la precisión es del orden de 10 a la menos 21. Esa es la señal. La precisión es mucho mejor. Esto es lo que se detectó. ¿Qué significa? Aquí vemos otra vez la detección. Lo primero que podemos ver aquí arriba es simplemente la superposición de las 2 señales. La coincidencia es perfecta. Están separadas en tiempo, si uno las solapa y las adapta, es la misma señal. Estamos observando algo coincidente en equipos que están separados 3.000 kilómetros. Esto es, y luego veremos en detalle, lo que uno esperaría, este es el modelo, lo que uno esperaría en un colapso de 2 agujeros negros. Y el ajuste es casi perfecto. Esto es lo que queda de sustraer nuestro modelo a la señal. Es casi perfecto. Aquí lo que podemos ver, de nuevo, por ver la escala de tiempos. Todo el evento sucede en una décima de segundo. Es lo que tarda básicamente en llegarnos la señal y pasar. La oscilación es, por supuesto, más corta. Estamos hablando de frecuencias del orden de unos cuantos hercios. Esto es la frecuencia, y lo que vemos aquí es cómo la onda primeramente tiene una frecuencia más baja, luego aumenta en intensidad, se hace más aguda y desaparece. ¿Eso qué quiere decir? Para interpretar estos resultados ha habido años de trabajo teórico. Básicamente lo que se ha hecho es, se ha creado una librería de
todas las posibles señales. Y el sistema lo que hace es intentar detectar esas señales en los datos. Aquí vemos un poco, luego vamos a verlo más en detalle, lo que pasa cuando dos agujeros negros chocan y se unen, que es el tipo de datos que explican, o el tipo de situación que explica lo que se ha observado. Podría haber sido otra cosa. Hay distintos casos de cosas que pueden pasar, pero esto es la colisión de dos agujeros negros. Lo que sucede en los últimos estadios es, a medida que están dando vueltas los agujeros negros y se aproximan más y más, empiezan a distorsionar el espacio-tiempo, empiezan a emitir esas ondas. A medida que se acercan más, la frecuencia sube, la velocidad entre los agujeros negros es enorme. Aquí estamos hablando de velocidades de la mitad de la velocidad de la luz. Estamos hablando de objetos del tamaño de una estrella moviéndose a la mitad de la velocidad de la luz. Básicamente lo que hacemos en los aceleradores de partículas por los electrones. Aquí está pasando en agujeros negros de decenas de masas del Sol. Y hay un momento en el que se mezclan, un pulso enorme, y luego hay como una pequeña oscilación debido a que el agujero negro está oscilando y básicamente se amortigua. Ahora vamos a verlo en detalle, pero el modelo que ajusta, el modelo que os he enseñado, se escogió la comparación de 250.000 modelos numéricos. De nuevo, hay una librería enorme, el resultado de 30 años de cálculos, y además complejísimos, que no se pueden hacer de forma analítica. Hay una librería de modelos, y la que ajusta, el modelo que ajusta los datos es este: la colisión de dos agujeros negros. El agujero negro número 1 tiene 36 masas solares, o tenía, más menos 4. El agujero negro número 2 tenía 29 masas solares, más menos 4. De nuevo, no estamos seguros exactamente de cuánta masa es. El agujero negro final tenía, o tiene, 62 masas solares. Si contamos 36 más 29 no nos sale 62, nos sale 65. Nos falta masa. En esa colisión se emiten el equivalente a 3 veces la masa del Sol multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado en energía gravitacional. 3 masas se convierten en energía de ondas gravitacionales. La energía de esta explosión es difícil de imaginar. Básicamente, 5% de la materia se convirtió en energía. Esto es mejor que las reacciones nucleares, que básicamente hacen menos del 1%. La distancia del evento, que sabemos por la intensidad de la oscilación, es unos 1.300 millones de años luz. Esto quiere decir que esto sucedió hace 1.300 millones de años. Como una imagen más elevada que 1000 palabras, aquí tenemos una simulación. Los dos agujeros negros se pueden ver por las sombras, están dando vueltas. Aquí se ve cómo distorsionan la luz de las estrellas que están detrás. Ese es el efecto que habíamos visto antes. Poco a poco se están alejando. Hay un momento en que chocan, la cosa se ajusta y básicamente se ha formado un agujero negro más gordo. Si pudiéramos ver en ondas gravitacionales, veríamos esto: los dos agujeros negros dando vueltas, hay uno más grande que el otro, emitiendo ondas gravitacionales. Lo han estado haciendo durante millones de años, pero eran indetectables porque no teníamos la sensibilidad. A medida que se acercan, emiten más, y hay un pulso brutal al final, donde básicamente 3 masas como el Sol se convierten en energía gravitacional que sale, se propaga por todo el universo y viaja durante 1.300 millones de años y nos llega a la Tierra. Cuando llega a la Tierra, como dice esto está exagerado de forma enorme, porque a la Tierra no le pasa esto. De nuevo estamos viendo variaciones del tamaño de una fracción del radio de un protón, pero bueno, de alguna manera esta oscilación hace oscilar el espacio-tiempo. Este detector, de nuevo, que estaba constantemente midiendo con mucha precisión la distancia entre sus dos brazos, es capaz de detectar esa pequeña variación. Y de nuevo lo que detecta es esa variación. Las últimas ondas, las últimas órbitas de los agujeros negros dando vueltas, y la explosión final cuando acaban por desaparecer. Pero todo sucede en una décima de segundo. ¿De dónde vino? ¿Dónde estaba el objeto? Si habéis mirado en la simulación, de hecho el objeto viene desde detrás. La detección de gravitacionales no hace falta que estemos mirando hacia arriba, pueden venir desde abajo, da completamente igual. No sabemos exactamente de dónde venía, qué produjo la explosión, dónde sucedió,
porque con 2 interferómetros no somos capaces de determinar la posición con mucha precisión. Midiendo la distancia de tiempo entre las dos señales, podemos hacer un arco y podemos tener una idea de que sucedió más o menos por ahí. Por supuesto, esto es la Vía Láctea, esto sucedió muy lejos, pero más o menos está por ahí. A la vez hubo campañas para intentar detectar radiación óptica, X, rayos, gamma, de todo. Hay rumores de que ha habido alguna detección, pero probablemente no se detectó nada. No es sorprendente, porque cuando dos agujeros negros chocan, tampoco emiten luz. Los agujeros negros no chocan, no emiten luz, y cuando chocan tampoco emiten luz. La luz no puede escapar. A lo mejor, si los agujeros negros tenían algún disco alrededor de ellos, esos dos discos chocaron y esos dos discos sí que pudieron emitir luz y nos han mandado la señal. Pero si no, esto es básicamente algo tan negro que no se puede detectar con ondas electromagnéticas. Y eso es la ventaja de las ondas gravitacionales, que podemos ver cosas invisibles. ¿Cuál es el futuro? El futuro más próximo es el uso de distintos detectores. Si os fijáis, como decía, LIGO significa el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. El nombre observatorio está escogido a propósito. Esto no es un experimento para detectar ondas gravitacionales. Esto es un observatorio que las va a observar. Y se va a usar para observar muchas más. Eventos como el que hemos visto están sucediendo no constantemente, pero con frecuencia, y hay otro tipo de eventos que suceden con menos energía, que están sucediendo constantemente. Y la idea del LIGO es, esto va a ser un nuevo tipo de observatorio, no con telescopios electromagnéticos, sino con ondas gravitacionales. Y por eso nos hacen falta más aparatos, porque para poder triangular la posición de la que vienen las ondas gravitacionales necesitamos más aparatos. Hay otro más que está más o menos operacional, GEO 600, está en Alemania. Desgraciadamente no estaba funcionando en el momento de la detección, por lo cual no sabemos muy bien lo que no podemos triangular con él. Virgo está a punto de terminarse, Cagra, y acaba de aprobarse uno en la India. Aquí veis algunas fotos, son detectores del mismo estilo que LIGO. Son detectores como este GEO, 600 metros, es más pequeño, pero con una tecnología más precisa. De nuevo, dos brazos en forma de L. Esto es la colaboración Virgo, está dominada especialmente por Francia e Italia. Este telescopio está en Italia, y aquí veis de nuevo dos brazos con 3 kilómetros de largo. Cagra está en un estado un poco menos avanzado en Japón. Aquí vemos una foto de lo que es el tubo óptico. De nuevo, dos brazos, aquí con 300 kilómetros. Claramente, si somos capaces de tener todos estos observatorios funcionando a la vez, cualquier detección, un poco como pasa con las detecciones de terremotos, se va a poder triangular y determinar con bastante precisión de dónde viene. Las ondas gravitacionales son muy parecidas a las ondas electromagnéticas. Hay distintas para distintas frecuencias, y cada una de ellas nos enseña distintos procesos. Los detectores terrestres que hemos visto están observando frecuencias del orden de los milisegundos. Hemos visto el pulso duraba 1/10 de segundo y tenía varias ondas. Estamos hablando de longitudes de onda de milisegundos. A esas longitudes de onda emiten, pues por ejemplo, las colisiones de los agujeros negros. Pero el universo está emitiendo ondas gravitacionales constantemente a distintas frecuencias, y hay, por ejemplo, objetos que emiten a frecuencias mucho más bajas, es decir, con oscilaciones ya de segundos, o de horas, o de años, o oscilaciones tan lentas casi como la edad del universo, oscilaciones casi imperceptibles. Para poder detectar todas estas frecuencias vamos a necesitar distintos tipos de tecnología. Esto va a ser de nuevo como el que observa en el óptico, en el infrarrojo, en ondas radio. Acabamos de abrir la frontera de estos detectores, pero la próxima generación son las de los interferómetros espaciales. Interferómetros, ahora vamos a ver, como este, quizás nos hubieran permitido haber detectado la oscilación de estos dos agujeros negros antes del último momento en el que chocaron y emitieron las frecuencias más altas. Estos agujeros negros están constantemente emitiendo pulsos de ondas gravitacionales. Hay quien habla como un sonido, un sonido constante que llena el universo, y esos sonidos suceden con ondas del orden de segundos. Para ello vamos a necesitar una tecnología distinta, y esta está en marcha,
Este es el proyecto ELISA, Evolved Laser Interferometer Space Antenna. Es una antena que va a medir en el espacio igual que el LIGO, pero en distancias mucho más grandes, en un triángulo de 1 millón de kilómetros. Lo mismo, pequeñas variaciones en la distancia entre estos interferómetros. Aquí vemos lo que pasa cuando una onda gravitacional llega. Aquí tenemos LIGO que está además dando vueltas, y esa onda básicamente va a estirar los brazos y nos va a permitir casi triangular la posición de la que ha venido. Por aquí vamos a tener 3 brazos y 3 eventos simultáneos. Este objeto va a tener, como decía, un triángulo de 1 millón de kilómetros, por tanto es bastante grande, es como la distancia, 3 veces la distancia a la Luna, y va a estar en una órbita que básicamente va a seguir a la Tierra. Va a estar en órbita con la Tierra y va a estar por detrás siguiéndonos a medida que la Tierra viaja. Este es un experimento en el que los americanos estaban y se dieron de baja hace unos años por falta de presupuesto, como pasa siempre. Hubo que básicamente rehacerlo o rediseñarlo. El triángulo iba a ser más grande, me parece que eran 3 millones de kilómetros. Con los americanos ahora estamos en 1 millón. Esto a lo mejor cambia, porque claramente el resultado del LIGO va a cambiar el panorama del estudio de las ondas gravitacionales. El lanzamiento está previsto para el año 2028, yo he visto 2034. De nuevo, escalas de tiempo enormes. Estos cacharros son caros y extraordinariamente complejos, pero están en marcha. El año pasado, el 3 de diciembre, cuando se acababan de detectar, pero no se habían anunciado las ondas gravitacionales, se mandó lo que sería el pionero de esta tecnología. Aquí vemos el lanzamiento, a cortesía de la ESA, el cohete. Lo que se ha lanzado es este aparato, es un pequeño satélite que va a estar lejos de la Tierra, y dentro va a tener 2 pequeñas masas, no separadas por 1 millón de kilómetros, sino por 38 centímetros nada más. Pero esta es la prueba de si esta tecnología funciona. Tenemos 2 masas, de nuevo, que están separadas una pequeña cantidad, y tenemos que medir de nuevo por interferometría láser la separación, para ser capaces de medir pequeñas variaciones, en este caso minúsculas, de la separación entre ellas. Si esto funciona, si se consiguen las especificaciones técnicas necesarias, seremos capaces de construir este cacharro, de nuevo, en el año 28, si es posible. Estamos hablando de cosas con una tecnología que hay que desarrollar a la vez que estamos planeando los instrumentos, porque la tecnología no existe. Pero claramente esto va a ser un instrumento que nos va a dar a Europa en gran medida el liderazgo en el estudio de las ondas gravitacionales. Probablemente los americanos se unan o hagan una misión alternativa, es difícil de saber, pero claramente este campo está empezando a explotar. Como ya se me acaba el tiempo, voy a resumir. Hemos visto en el año 2015 la primera detección de ondas gravitacionales. Esta detección confirma una de las predicciones básicas de la teoría de la relatividad general de Einstein, que había hecho precisamente un siglo antes. Como siempre, Einstein iba un siglo por delante del resto. Es un hito en las medidas de altísima precisión. Estamos hablando de nuevo de medidas del orden de 10 a la menos 21, medidas que no se habían conseguido hasta ahora y que están al límite de lo que se puede hacer, pero que claramente merecen la pena hacerlas. Nos abre una nueva ventana a radiación que no es electromagnética, es decir, a una radiación completamente distinta y sensible a distintos fenómenos, pero sobre todo son los fenómenos más energéticos del universo. Estrellas que explotan, agujeros negros que colapsan, todo tipo de cosas que hasta ahora no hemos sido capaces de ver, y tenemos la esperanza de que nos enseñe cosas que no nos habíamos ni imaginado. Claramente va a haber una nueva generación de observatorios de ondas gravitacionales, y esta historia pues la seguiréis en los periódicos, porque va a durar mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Hola, buenos días. Primero agradecerte la explicación, que nos ha parecido fabulosa. Gracias. Y después de haber leído unos cuantos artículos, como uno puede, según los conocimientos que uno tiene respecto al tema, pues creo que no me había hecho la décima parte de la idea que ahora me hago de lo que es esto. Y en este sentido me ha defraudado un poco, entre comillas, la explicación, no la explicación, sino esta teoría en cuanto a la aplicación que tiene desde la parte de geodesia. Yo me había imaginado que iba a tener esta teoría de las ondas gravitatorias.
entiendo que la gravedad afecta al espacio-tiempo, como tal lo deforma. Y lo que he querido entender ahora es que las ondas gravitatorias hacen una deformación dinámica, ¿no? Digamos. Sí. Y para eso se necesitan grandes masas. Al tratar más nosotros con la gravedad de la Tierra, con la que estamos un poco más familiarizados, la pregunta es si esto tendrá alguna aportación en el conocimiento de la gravedad de la Tierra por tratarse de cuerpos más pequeños, incluso de masas así como las personas, ¿no? La Tierra y la masa de una persona, ¿no? Pues si vas a hablar de campos equipotenciales y así, pensaba que esto iba a explicar, ¿no? Iba a dibujar en mi cabeza a poder ver más la gravedad que tan compleja es, ¿no? Sin embargo, lo veo como lejano con todos nuestros conocimientos de la Tierra. Una aplicación directa claramente no va a tener porque, de nuevo, necesitamos masas enormes. Estamos hablando de agujeros negros de 20 veces la masa del Sol moviéndose a la velocidad de la luz. Afortunadamente de eso por aquí no hay. Lo que sí que es cierto es que esta tecnología, el LIGO ha desarrollado, el experimento ha desarrollado una tecnología en el estudio de vibraciones. De hecho, aquí la sismicidad es el enemigo, ¿eh? Y ha habido que evitarla. Tenemos ahora una precisión tan enorme que lo que probablemente vamos a ver es parte de esta tecnología, que además va a ser libre, porque viene financiada por el gobierno americano y necesariamente para ellos tiene que ser libre. Parte de esta tecnología de altísima precisión va a empezar a aparecer en otros campos de la técnica. Se han desarrollado estos espejos extraordinariamente pulidos con precisiones de menos de un átomo. Se ha desarrollado todo este sistema de amortiguamiento precisamente de la gravedad y de la sismicidad. Si quisiéramos usar LIGO para detectar sismicidad, o sea, no tendría competición. Como decían, es que hasta las olas del mar a 1000 kilómetros se detectan con esto. La cuestión ha sido eliminarlo, pero claramente cuando uno tiene la precisión para eliminar, también puede invertirla y usar la precisión para medir. Entonces, casi seguro que habrá montones de grupos, ahora que todo esto funciona, esta tecnología se va a aplicar. Estos cacharros, claramente, lo que detectan son cosas que están muy lejos, afortunadamente, y que básicamente son completamente extremas, son lo más extremo del universo. La Tierra en ese sentido, pues afortunadamente es muy pequeña. Pero no me queda duda de que esto lo vamos a ver, esta tecnología la vamos a ver en muchas partes. De hecho, ellos en su página web comentan algunos de los resultados tecnológicos. Claramente has tenido aquí a las mejores mentes del planeta pensando en cómo liberarse de todas estas oscilaciones. Entonces, si alguien utiliza esa tecnología para medirlas, pues que no le va a costar nada. Están ahí. ¿Ha quedado tan claro? Las ondas gravitacionales tendrán una partícula asociada como las ondas electromagnéticas, ¿no? O sea que los gravitones, ¿crees que se vamos a ver que los gravitones existen? Buena pregunta, pero por parafrasear para el que no entienda un poco, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, los campos tienen asociadas partículas y las oscilaciones que vemos son causadas por estas partículas. El equivalente en la gravedad de los electrones, de los fotones, perdón, que causan la vibración electromagnética, son los gravitones. Aquí no podemos medirlos, de nuevo, esta es una medida en ese sentido clásica, lo que estamos viendo es la variación del espacio-tiempo. Detectar ya un gravitón, o sea, si estamos aquí hablando de objetos extremos, probablemente tendríamos que ir ahí para medirlos, no tenemos detectores para medir gravitones individuales. La esperanza es que en algún momento podamos entender la gravedad en el marco de la mecánica cuántica y hay una partícula asociada que sería lo que llamamos el gravitón, que tiene spin 2 y tiene ciertas propiedades. El problema es que, de nuevo, estas medidas involucran millones de gravitones. Es como detectar la onda, la radiación electromagnética y de ahí ver luz. Para eso habría que encontrar un efecto como el efecto fotoeléctrico, en el que básicamente cada partícula interacciona de forma individual.
y de nuevo no tenemos la tecnología. Pero claro, hay gente pensando ahora en la relatividad general y en testearla, y de hecho el intentar imbricarla con la mecánica cuántica se hace a partir de experimentos que intenten demostrar que la teoría de la relatividad que tiene algún agujero, algo que falle, en el sentido de que haya que hacer una corrección cuántica. El problema es que aquí, de nuevo, la teoría de la relatividad, como en los últimos 100 años, ha funcionado perfectamente. Sigue estando, digamos que en un entorno de teorías separado de la mecánica cuántica. Somos incapaces todavía de unificarlas. Pero de nuevo hay gente hablando otra vez de gravitones, y aquí los habremos visto, probablemente está causado por eso, pero no los podemos detectar individualmente. ¿Perdón? El campo de Higgs es un campo que llena todo el universo y que produce la masa. Tiene produce la masa en reposo, no está relacionada. Nos hace falta una teoría nueva, de nuevo, que reescriba la teoría de la relatividad general. Y hay teorías como las supercuerdas, pero es imposible testearlas, no somos capaces. Digamos que la gravedad, curiosamente, sigue con la misma formulación que Einstein produjo hace 100 años y somos incapaces de mejorarla. Lo que hizo Einstein fue tan bueno que somos incapaces de hacer algo mejor. Y cualquier experimento que se ha hecho ha comprobado que sus predicciones funcionan. Sigue siendo una teoría clásica y no hay manera de cambiarla. Vemos que la analogía cuántica conocemos cómo es, pero tiene muchos problemas de divergencias y demás, y nos falta, es un problema. Pero a lo mejor alguien inventa alguna cosa, o alguien detectando estas ondas gravitacionales es capaz de encontrar algún problema con la relatividad. Es lo que todo el mundo espera. Vemos que a la relatividad se le han buscado todas las posibles peros, y se ha gastado mucho dinero. Este no es un experimento especialmente para eso, pero se ha gastado mucho dinero en intentar demostrar que falla. Nunca falla. Cada vez cuesta más demostrar que falla. Sí. Mario, ¿existe alguna previsión de cuándo se va a poder observar otro evento por los interferómetros terrestres? Sí, es muy interesante. Hay rumores de que ya hay otras detecciones. Curiosamente, el evento se detectó cuando se estaba poniendo a punto la máquina. No estaba en la fase plena, pero estaba en la fase de ingeniería, estaba funcionando ya. La máquina se ha parado porque ahora van a hacer nuevas mejoras. Vemos que esto es un coche que se está tuneando constantemente. Hay rumores de que hay más detecciones en los datos. Esta es tan espectacular que se ve a simple vista. Las detecciones que ellos estaban buscando son detecciones que básicamente hay que masajear los datos para ver. Por eso esta se anunció, porque es que la ves a simple vista. Esas oscilaciones que vemos, nadie esperaba ver algo tan enorme. La gente está ahora empezando a analizar los datos. Hay rumores de que se ha presentado en algún congreso, en ciertos círculos, algunos otros eventos. Digamos que probablemente hay muchas más cosas. Si uno mira, no me ha dado tiempo a poner una tabla, pero si uno mira las predicciones, hay eventos que se podrían detectar que suceden varias veces al año. Eventos como estos, no recuerdo cuál es la predicción, si se detectan cada varios años, pero hay eventos pequeños, como miramos un volumen enorme de miles de años luz, hay eventos que están sucediendo constantemente, y cuando se puedan detectar ondas gravitacionales se verán eventos prácticamente todos los días, y se verán otros eventos constantes, como es púlsares, como el púlsar binario este que vimos, que está emitiendo ondas gravitacionales. Somos incapaces de detectarlas, pero si lo pudiéramos oír, oíamos constantemente pum, 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 constantemente. Ese ruido está ahí. No lo podemos detectar con este aparato, pero los satélites lo harán. Y cuando lo detecten, vamos a escuchar lo mismo que escuchamos cuando oímos el ruido de la calle. Los coches, habrá ruido constantemente. Hay ondas gravitacionales que nos están cruzando constantemente. Y el truco va a ser capaz de saber de dónde vienen, asociarlas a cada una de los eventos, de los objetos, sustraerlos y ver qué queda. Y de vez en cuando ver alguna explosión enorme, y si podemos ver incluso el fondo de ondas gravitacionales que nos llena el universo que viene del Big Bang. Pero es que ahora estamos simplemente escuchando las explosiones, pero pronto empezaremos a escuchar los fenómenos periódicos que están ahí constantemente. Este cacharro estuvo emitiendo ondas gravitacionales millones de años antes de llegar a ese punto inestable en el que básicamente se hizo detectable.
pero eso estuvo emitiendo ondas gravitacionales durante millones de años, y como ese hay cantidad de ellos. Pues es que a medida que bajemos el nivel de sensibilidad vamos a empezar a ver cosas, pero las detecciones se esperaban en plazos de meses. Si uno consigue la sensibilidad, uno espera eventos detectables en plazos de meses o semanas. Pues digamos que nadie se debería haber sorprendido. Al cabo, durante este año probablemente salgan artículos de detecciones adicionales, pero no van a ser como esta, van a ser marginales. Significativas. Esta me parece que tenía una señal a ruido de 24. Vemos que eso es algo que uno ve a simple vista, pero por debajo de eso hay otras cosas. Yo desgraciadamente no tengo conocimiento directo, no tengo contactos para saberlo, pero mirando por internet en los círculos se habla de otros eventos. Sí. Para esos datos, claro, sacar información sobre física, ¿no? Como la masa de cada agujero negro, se han utilizado 250.000 modelos teóricos. Supongo que la pregunta es: ¿esos 250.000 modelos teóricos era para dos agujeros negros orbitando o era todo tipo de...? Todo tipo. Los dos agujeros negros de distintas masas se ha resuelto básicamente todos los problemas. Primero para entender cómo son las ondas, para estudiar lo que uno espera. Pero se ha resuelto colisiones de agujeros negros de 1, de 2, de 3, hasta como poco 100 masas solares en cada una de las parejas. También se han hecho explosiones supernovas, hay colisiones entre estrellas de neutrones, que serían púlsares, o una estrella de neutrón y un agujero negro. Hay toda una colección, y este físico de California, Kip Thorne, que ahora se ha hecho muy famoso con la película Interstellar, es la persona que lleva 30 años haciendo estos cálculos. Son muy complejos, y la idea es que básicamente los datos automáticamente son escaneados buscando una coincidencia con alguna de estas. Entonces, ahora no recuerdo, creo que esto lo vi en el artículo original en el que mencionan los 250. También hay que ver distintas geometrías y distintos spins de los agujeros negros. Hay muchos elementos y uno tiene básicamente que tener todas las soluciones para no mirar los datos y decir: ¿y esto qué es? Básicamente lo que uno ha tenido que hacer es, digamos, que los ejercicios los ha hecho antes, y lo que se está buscando son patrones muy específicos. Claramente la teoría lleva 100 años por delante de la observación, y esos modelos básicamente han explorado todos los eventos desde el punto de vista de imaginarse lo que pueda emitir ondas gravitacionales, y el sistema automáticamente los busca. Entonces, de nuevo, el famoso Kip Thorne, que ahora se ha hecho tan famoso con Interstellar, básicamente es el físico que ha sido capaz de hacer estos cálculos, y cada uno de ellos es extraordinariamente complejo, porque de hecho se hace con 3 trozos, básicamente con 3 momentos distintos, y hay que acoplarlos. Es física de altísimo nivel. Es impresionante lo que se ha hecho, y por supuesto motivado por LIGO, ¿no? Y ahora mismo me imagino que habrá modelos más detallados, con lo cual probablemente estas medidas se refinen cuando se hagan más detalles. ¿Sí? Entiendo que a lo mejor este es un evento de los que más energía puede haber emitido. Me refiero a que esos 250.000 modelos. Es uno de ellos, pero bueno, por lo que he visto se habían explorado entre 1 y 100 masas solares, o sea, nos hemos quedado en 30 y tantos. Lo que es interesante es que no sabemos cómo se produce un agujero negro de 30 masas solares. Los agujeros negros normalmente que se producen suelen tener menos masas solares, o ser agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias que tienen miles de millones de masas solares. Pero no tenemos claro cómo se forman estos agujeros negros y cómo formas una pareja. Debieron ser 2 estrellas quizá de 100 masas solares que explotaron y de alguna manera dejaron esos residuos, pero no tenemos claro cómo se producen. De hecho, lo interesante desde el punto de vista astrofísico es que esta medida demuestra que esos agujeros negros existen, de masas intermedias. Acabamos de ver cómo se ha creado un agujero negro de 60 masas solares, porque lo hemos visto en directo. Se ha hecho a partir de 2 agujeros negros de masas más pequeñas. Pero claramente esos 2 agujeros negros de 30 masas solares o de 29 o lo que fuera no se formaron por el colapso de otras cosas.
porque tenemos una cadena infinita de objetos, los sistemas no pueden tener tantos elementos. De alguna manera son fenómenos de los más energéticos que uno se puede imaginar. Pero hay fenómenos más energéticos. Si colisionan dos galaxias y cada una tiene, como la nuestra, un agujero negro de 1 millón de masas solares, la colisión va a ser más brutal. Pero esos eventos son tan raros que a lo mejor tenemos que esperar miles de millones de años para ver uno de ellos. La cuestión es cuál es el fenómeno que es más frecuente dentro de este rango de energías. Y con la estadística de un objeto es difícil saber. Cuando tengamos muchos, lo que nos va a dar una idea es cuál es la población de estos objetos. Los astrónomos, de nuevo, vamos a usar esto, yo no porque estudio cosas menos energéticas, pero los astrónomos vamos a usar esto para hacer astronomía. Vamos a hacer estadística de cuántos objetos estos existen con la estadística de cuántos eventos hay, de dónde vienen, cómo se han formado, cuáles son las masas típicas. Todo eso es muy interesante, pero digamos que ahora solo tenemos un evento y aún así es un evento un tanto extraño. También hay una selección, es el que se ha publicado porque es el más claro, pero de nuevo hay otros eventos en los datos. Que un mecanismo que evidentemente ha durado millones de años hayamos llegado justo en el momento en el que ocurría el evento que hemos podido detectar gracias a que se había Claro, lo que nos ha hecho el LIGO avanzado es aumentar el volumen del espacio del universo que estamos viendo a miles de años luz. La cantidad de galaxias que hay ahí, cada una con posibles agujeros negros, cada una con posibles colisiones, es enorme. Por eso las estadísticas están ahí. Y ya te digo, no me dio tiempo porque lo tenía en inglés y tenía que traducir la tabla de eventos que se espera. Pero hay una tabla basada en el volumen que tenemos, básicamente lo que podemos ver. Es como si tú miras en Madrid, ahora mismo hay niños naciendo. Es muy raro que pasen aquí. Pero si uno coge una ciudad como Madrid, en algún hospital hay niños naciendo ahora, también hay gente muriendo y también hay cosas raras que están pasando. Entonces, ha sido el aumentar el volumen del espacio al que somos sensibles lo que nos da la estadística de que eventos de estos que son muy raros hay muchos dentro de nuestro volumen. Y eso es lo que nos va a permitir ahora explorarlo. Lo interesante es ver cuántos de ellos hay. Pero claramente, digamos, este evento sucedió hace 1.000 millones de años y nos ha llegado a nosotros, pero es que en esos 1.000 millones de años han pasado también otros. Constantemente nos están llegando eventos. Es como pensar en una estrella fugaz. La que vemos y dices, qué casualidad, ese grano de arena se emitió hace 500 años por un cometa que pasó y ahora lo vemos, qué casualidad. Sí, pero es que si no hubiéramos visto otra. Pues, digamos que es raro, pero es lo que uno espera, porque hay muchos eventos raros en un volumen enorme. Cuando tengamos interferómetros supersensibles seremos capaces de ver prácticamente todo el universo visible, y ahí hay aproximadamente 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas. Puedes hacer los números, cantidad de eventos posibles que hay. Es la ventaja de la astronomía, que los números son astronómicos. Sí. Dado que la gravedad y las convergencias magnéticas no se pueden casar bien, prácticamente, ¿hay esperanza de que protejando observaciones en ondas electromagnéticas y observaciones en ondas gravitacionales puedan detectarse algún tipo de desfase o algo que pueda ayudar a unificar todo? Sería interesante, y eso ha pasado ya con algunos experimentos. Aquí claramente no hay una coincidencia, aunque una coincidencia parecida, y hay quien habla de posible separación. Si viéramos una diferencia entre el tiempo que nos llega las ondas electromagnéticas y la gravedad y hubiera algo sistemático, sería una pista de que hay algo. Entonces es muy interesante, y por eso hay mucha gente desde el punto de vista de la física y desde el punto de vista de la astronomía buscando coincidencias. Tenemos aparatos, pero es que esto puede venir de cualquier parte. Entonces hay observatorios en todo momento mirando en todas direcciones, pero desde luego se buscan coincidencias. En estos eventos de colisiones de agujeros negros va a haber pocas coincidencias, porque todo muy negro. Pero cuando haya, por ejemplo, una colisión entre una estrella de neutrones y un agujero negro, la estrella de neutrones se va a arrancar y a despedazar y va a emitir luz, y eso lo vamos a ver. ¿Verdad?
emiten todo especie de electromagnética. Claro, pero los agujeros negros lo que no permiten que ninguna onda electromagnética escape. Entonces, en ese sentido, este es un evento, digamos, oscuro. Pero va a haber otros eventos luminosos. Y de nuevo, si los dos agujeros negros tenían discos alrededor de ellos, que suelen tenerlo, de materia, cosas fuera del horizonte de eventos del agujero negro, eso sí que pudo producir energía que salió. La otra energía que se produjo dentro del agujero negro es que no pudo salir. Pero claramente hay gente buscando coincidencias y eso va a ser un campo de física fundamental. El problema es que, de nuevo, necesitamos detectores que detecten en cualquier dirección. Hay algunos detectores rayos X y gamma en el cielo que son capaces de detectar pulsos y se está buscando coincidencias. Pero en este caso, aunque hay rumores, de nuevo, todo esto es ciencia pero no está confirmado, hay rumores de una posible detección un poquito posterior. Pero, digamos, el primer experimento es que hay que aceptar lo que es. Cuando haya muchas medidas, va a haber estadística. Y hay gente que está buscando eso, porque si hay una diferencia, sería muy interesante. Te voy a decir cómo, pero me apuesto a que hay teorías que predicen diferencias antes, después, y esas teorías están esperando saltar a la fama si hay una detección. El problema es que pues, la experiencia nos dice que esto no es fácil. La teoría de Einstein ha funcionado muy bien y digamos que esto desde el punto de vista de test de la teoría de Einstein no es de los más finos que se han hecho. Hay otros que son más finos y la ha pasado sin duda, una parte en 1000 o una parte en 10.000. Pues, es raro que falle una cosa tan simple, pero a lo mejor deberían llegar a la vez porque la velocidad de la luz es una constante universal y todo lo que viaja, las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, con lo cual si vienen del mismo sitio, eso es lo importante, tardan el mismo tiempo. De nuevo, veremos qué pasa. Y hilando sobre el tema, la radiación de fondo del universo está teniendo un rostro en forma de gravitacional, ¿no? Lo que vemos en ondas gravitacionales es mucho antes. La radiación del fondo del universo es la radiación que se produjo cuando el universo tenía unos 300.000 años y es básicamente el momento en el que el universo ha sido transparente y la radiación empezó a viajar en línea recta. Las ondas gravitacionales vendrían de la época de la inflación, que es 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang. Digamos que es un momento impenetrable desde el punto de vista de ondas electromagnéticas. Si eso existe, nos permitiría medir cómo era el universo cuando tenía 10 a la menos 35 segundos. Es algo que no sabemos ni cómo es. Pero en nuestras gravitaciones todavía también un desplazamiento como Claro, cambiarían de o sea, las ondas básicamente se estiran con el universo de alguna manera, pero vemos que eso había en un gráfico en el básicamente detectar eso está fuera de cualquier posibilidad por ahora, pero tenemos modelos y sabemos que si las podemos detectar podemos ir más allá en el tiempo de lo que es el momento de la recombinación y es muy interesante, por eso también hay mucha gente trabajando en ello. Pero ahora mismo nos contentamos con efectos caseros como los agujeros negros. Pues que eso es terreno conocido y de hecho, como hemos visto, funciona muy bien. ¿No hay ninguna pregunta más? Pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia, animaros a que deis difusión en próximas convocatorias que haya de otras jornadas y agradecer sobre todo a Mario pues la claridad y lo didáctico de su presentación, porque la verdad es que todavía no estamos nada puestos, digamos, no somos ni físicos ni nada, nos hemos enterado yo creo que bastante bien, así que muchas gracias.